Conforme se van desarrollando las herramientas y las plataformas que habilitan la autogeneración de contenido y al mismo tiempo el libre intercambio de información, también en paralelo se abre un escenario en el que se ponen en juego diferentes expresiones de violencia, como es el ciberacoso sexual, la divulgación de contenido sexual explícito sin consentimiento o lo que se conoce como sexting sin consentimiento, el propio grooming, el robo de identidad y otros delitos, que lastimosamente en nuestro país no están tipificados. De ahí la importancia de su identificación y al mismo tiempo de poderlos legislar, a fin de que sean considerados en la normativa vigente. Es importante, presidente, colegas asambleístas, comprender que tanto para la prevención de las violaciones de derechos y delitos en línea, como para instruir a los propios miembros de las familias ecuatorianas en el uso de las tecnologías para que acompañen a los hijos, a las hijas, y al mismo tiempo para que haya una permanente prevención, es fundamental que exista una responsabilidad frente a quien quiera perpetrar un delito y al mismo tiempo que el Estado sea corresponsable de la protección de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. El Estado debe estar consciente de esto y trabajar de la mano entre una prevención oportuna y al mismo tiempo acciones en el ámbito punitivo como la que hoy en día se propone desde esta función legislativa. Señor presidente, colegas asambleístas, la finalidad que tenemos con este proyecto de ley es justamente proteger a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Y por supuesto, en ese espectro social, principalmente proteger a nuestras mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad para que puedan utilizar la tecnología a su favor. Por tanto, es necesario que esta Asamblea Nacional genere ese precedente y acabe con la impunidad de los ciberagresores, quienes se protegen en la clandestinidad de sus actos realizados en todo tipo de entorno digital a través del Internet. Algunos antecedentes, señor presidente, colegas asambleístas, importantes a mencionar sobre el presente documento. Este proyecto de ley es el resultado de la unificación de dos proyectos de ley reformatorios al Código Orgánico Integral Penal en materia de violencia sexual digital, presentados ante la Asamblea Nacional por el asambleísta Franklin Samaniego, proponente del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para tipificar los delitos de sexting y hostigamiento. Y, por otra parte, el proyecto de ley presentado por la asambleísta Mae Montaño, que propuso el proyecto de ley orgánica para prevenir la violencia, el acoso digital y la violencia a la intimidad. En febrero del 2021, la Comisión resolvió por unanimidad la unificación de estos proyectos de ley en el que actualmente ya nos encontramos en tratamiento. Hoy presentamos este informe para primer debate que incluye una propuesta de articulado como respuesta efectiva de esta función legislativa, principalmente del trabajo y al mismo tiempo el trabajo que realizó la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que será entregado a la ciudadanía para sancionar los diversos tipos de violencia que han surgido en el entorno digital a raíz de los avances tecnológicos, que cada vez son más y mejores, pero al mismo tiempo representan un gran riesgo para quienes tienen acceso al Internet, siendo los más vulnerables y por ende quienes mayormente han sido víctimas de estas malas prácticas en los últimos años, las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidades y en general todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. En la comisión realizamos un trabajo de sistematización, de procesamiento y revisión metodológica de los proyectos de ley unificados, en donde durante 12 sesiones
y varias reuniones técnicas. Hemos tenido cerca de 24 comparecencias de diversos actores, instituciones, académicos, expertos nacionales e internacionales en la materia. Se ha analizado, discutido y sistematizado todas las observaciones y aportes realizados por diversos actores, principalmente por el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, también de la Cancillería y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Se ha realizado una revisión y análisis integral de técnica legislativa y constitucional de la norma, así como el respectivo control de convencionalidad, obteniendo como resultado el presente informe para primer debate, fruto de este trabajo de las señoras y señores asambleístas de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Entre los documentos que han servido de base y que han fortalecido el análisis y la discusión de la Comisión de Justicia sobre esta problemática de violencia sexual digital, se pueden mencionar diversos argumentos e instrumentos doctrinarios y normativos nacionales e internacionales, desde los que tradicionalmente defienden los derechos de todos los seres humanos, así como aquellos que enfocan directamente, de manera más concreta y específica, los derechos de las mujeres, de las niñas, niños, adolescentes y de las personas, incluso documentos que van mucho más a la vanguardia y adaptados a la realidad en el entorno digital que vivimos el día de hoy, entre los que debemos destacar. En primer lugar, la observación general número 25 del 2021 sobre los derechos del niño con relación con el entorno digital del Comité de los Derechos del Niño, que exhorta a los Estados partes a tomar medidas legislativas, administrativas y las que fueren necesarias para proteger a los niños de la violencia en el entorno digital, incluida la revisión periódica y la actualización y el cumplimiento de marcos legislativos, reglamentarios e institucionales sólidos que protejan a los niños de los riesgos reconocidos y emergentes de todas las formas de violencia en el entorno digital. Los Estados partes, entonces, de los cuales el Ecuador es uno de ellos, deben implementar medidas de seguridad y protección adecuadas para los niños que están en constante evolución. La sentencia número 2064-14-P21 de la Corte Constitucional del Ecuador, que señala que el desarrollo y avance del Internet, de los medios digitales y de las nuevas tecnologías han generado un nuevo panorama para el tratamiento de la información personal y propia, y aquella pertenece a terceros, situación que sin duda podría conllevar a la afectación de derechos constitucionales dependiendo del uso que se le dé a la misma. Mediante esta sentencia, la Corte Constitucional del Ecuador se ha pronunciado respecto a la posesión sin consentimiento y tratamiento indebido de fotografías íntimas y personales, al declarar que dichas actuaciones violentan varios derechos, entre los cuales se podrían destacar la vulneración al derecho a la protección de datos personales, la autodeterminación informativa, a la imagen, a la honra y al buen nombre e intimidad. Sobre las reformas al COIP en materia de violencia sexual digital, debo mencionar el ciberacoso sexual, que sanciona a la persona que por medios tecnológicos o digitales vigile, persiga, moleste, presione, intimide, insulte, denigre, domine o perturbe de forma insistente o reiterada a otra persona, con el fin de establecer contacto con ella para incitarla a algún acto de naturaleza sexual, con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Sobre la divulgación del contenido sexual explícito sin consentimiento, donde se establece que la persona que mediante el uso de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación presentes o futuras divulgue, revele, viralice o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a datos personales, mensajes, imágenes, audios o grabaciones audiovisuales con contenido sexual explícito que la persona afectada le hubiese confiado de su intimidad, estableciendo una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años cuando concurran algunas circunstancias, que se hubiese producido sin consentimiento de la víctima, que cause daño o perjuicio, que cause afectación en su psiquis, que cause o discrimine o atente al derecho a la protección de datos personales y autodeterminación informativa, a la honra y buen nombre, a la imagen
o a la intimidad personal de la víctima. Sobre las disposiciones especiales ante la divulgación de contenido sexual explícito sin consentimiento, se sancionará con la misma pena cuando el contenido difundido sea extraído de cualquier dispositivo electrónico que no sea propio del infractor o que éste haya sido encontrado, perdido, robado o hurtado previamente. Quien además comercialice dicho contenido sin consentimiento de la persona que aparece en estos medios será también sancionado con una pena privativa de la libertad de 5 a 7 años. Cuando se cometa estos delitos contra niñas, niños o adolescentes, se estará acorde a lo establecido también en el artículo 103 sobre la pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, y el artículo 104 sobre la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes de este código según corresponda. También se establece que una vez iniciadas las investigaciones, el contenido digital podrá ser dado de baja previa autorización judicial, que habrá que analizarlo de acuerdo a la pertinencia de cada solicitud. Y al mismo tiempo se precautela que antes de eliminar o bajar dicho contenido, se deje el rastro o resguardo suficiente para que no se pierda la cadena del delito o elementos que pueden ser sustanciales en la investigación y en el procesamiento judicial. Sobre las disposiciones generales para la violencia sexual digital, este proyecto de ley determina que se sancionará con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años cuando la víctima sea mujer o menor de 18 años de edad o persona con discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. Asimismo, se aplicará el máximo de la pena establecido en este artículo cuando el delito sea cometido por miembros del núcleo familiar o personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. Así también se aplicará el máximo de la pena establecida en este artículo cuando producto de la afectación a la salud emocional de la víctima de este delito se deriven o hayan derivado conductas autolesivas a la víctima. Por otra parte, también quien sea sancionado por este delito quedará inhabilitado durante el tiempo que dure la pena para el acceso a medios digitales. Y en todo momento el juzgador debe garantizar que ninguna actuación o diligencia implique una revictimización para la víctima de este delito. Los hechos descritos en este artículo serán perseguibles mediante una denuncia de la persona agraviada o por cualquier otra persona que tuviera conocimiento del presunto cometimiento de este ilícito, y que una vez iniciada la investigación, la autoridad competente impulsará la causa de oficio hasta obtener una resolución judicial ejecutoriada en que se pronuncie sobre este ilícito. Asimismo, se faculta al o a la jueza de garantías penales para que una vez que haya sido emitidas las medidas cautelares que fueren pertinentes, ordene o solicite que se disponga medidas de protección a las juntas cantonales, metropolitanas de protección de derechos o a las juezas de familia, mujer, niñez y adolescencia o multicompetentes con el fin de que se realice un abordaje integral para la protección y restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y los ciudadanos en general. Sin lugar a dudas, uno de los elementos internacionales fundamentales o instrumentos fundamentales internacionales es el Convenio de Budapest, donde establecemos algunas reformas claves. Entre paréntesis, somos uno de los 3 únicos países de Latinoamérica, señor presidente, colegas asambleístas, que no ha adherido al Convenio de Budapest, lo cual no solo es vergonzoso, no solo es penoso, sino incluso vergonzoso. Es por esto que se hace un llamado de atención a la función ejecutiva y a sus personeros en el nombre del propio presidente de la República y del canciller para que a la brevedad posible se procese esta adhesión fundamental a este convenio para hacer frente a la violencia sexual digital.
ya que el Convenio de Budapest es el primer tratado multilateral de naturaleza jurídica que hace frente a los delitos informáticos. Trata sobre los delitos cometidos a través del Internet y otras redes informáticas. Se ocupa también especialmente de las infracciones de los derechos de autor, de fraude informático, de la pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes y de las violaciones de la seguridad de la red o vulneraciones a derechos a todas las personas en el entorno digital. El objeto principal de este instrumento internacional es establecer una política penal común orientada a la protección de la sociedad contra la ciberdelincuencia, que se logra tipificando los delitos informáticos de forma similar en todas las naciones, unificando normas procesales y a través de una cooperación internacional. Lamentablemente, hemos señalado ya, este documento todavía no ha sido ratificado, no ha sido procesado su ratificación por parte del gobierno. Es fundamental hacer este llamado y al mismo tiempo, desde nuestra condición fiscalizadora y facultad fiscalizadora, llamar la atención al Ejecutivo y a sus personeros por la falta de decisión para ratificar el Convenio de Budapest. Nos señalaron, no sé si risiblemente o vergonzosamente, desde la Cancillería, que debido a la coyuntura política actual y al cambio de gobierno, sería recomendable esperar a fin de conocer la decisión política del nuevo gobierno. Es decir, nuestras niñas, niños, adolescentes, mujeres, tienen que esperar cuál será la política del próximo gobierno. Mientras son víctimas de estos delitos, inaceptable, señor presidente, colegas asambleístas. Por tal razón, esta asamblea y los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado han coincidido en que es urgente e importante no solo manifestar la voluntad política de adherirse a este convenio por parte del Ejecutivo, sino que principalmente que se ejecuten acciones reales y concretas y efectivas que motiven la aceptación de la adhesión del Estado ecuatoriano al Convenio de Budapest. Esto es urgente, esto debe ser prioritario para no ocasionar mayores pérdidas al vulnerarse cada vez más los derechos de las y los ecuatorianos en el entorno digital, fortaleciendo de esta manera la lucha contra la ciberdelincuencia. Asimismo, no siendo posible esperar más tiempo para que el Ejecutivo demuestre su compromiso o voluntad de adherirse a dicho convenio, acogiendo la recomendación efectuada por la Cancillería, en la que se ha expuesto las principales reformas que serían necesarias a fin de adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias del Convenio de Budapest, se considera oportuno y propicio incorporar dentro de este proyecto de ley dichas reformas al Código Orgánico Integral Penal para tener relación con los delitos en el entorno digital que se pretende tipificar y de tal manera dar un paso adelante desde la Asamblea, demostrando nuestra voluntad cívica, política y por supuesto legislativa, dejando una norma penal armonizada a los lineamientos del Convenio de Budapest para que de tal forma el próximo gobierno quede completamente comprometido a adherir al convenio en mención de manera urgente y prioritaria. Sobre las reformas a la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en concordancia con las reformas que se realizan al COIP, se propone, por una parte, incorporar dentro de los tipos de violencia reconocidos contra la mujer, tanto el ciberacoso sexual como a la divulgación de contenido sexual explícito sin consentimiento. Y por otro lado, se crean atribuciones especiales del ente rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público respecto a la violencia sexual digital, entre los cuales estará desarrollar acciones coordinadas de carácter interinstitucional y multidisciplinario, cuya visión y ejercicio se fundamente en la perspectiva de género, con miras a dar atención y seguimiento en la materia y suministrar atención psicológica, jurídica, gratuita y especializada a las víctimas de violencia sexual digital. Ya sobre la estructura del proyecto de ley, se ha establecido un primer capítulo con reformas al COIP, incorporando la violencia sexual digital, creando
el tipo penal del ciberacoso sexual, disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, y al mismo tiempo creando el tipo penal sobre la divulgación de contenido sexual explícito sin consentimiento. Sobre las reformas requeridas para la adhesión al Convenio de Budapest, se crea el artículo 228 y se establecen las definiciones específicas. Se reforma también el artículo 230 sobre la interceptación ilegal de datos. Asimismo, se reforma el artículo 232 sobre el ataque a la integridad de sistemas informáticos y se reforma también el artículo 234 sobre el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. Y se agregan 3 nuevos artículos sobre la falsificación informática, la agravación de las penas y la responsabilidad de las personas jurídicas. Asimismo, se crea un artículo relacionado a la interceptación de comunicaciones en cooperación internacional. Por otra parte, el artículo 10 agrega nuevas secciones en el capítulo 2 sobre las actuaciones y técnicas especiales de investigación y en la sección 4 sobre las pruebas digitales se establece el aseguramiento de datos, el orden de presentación y la búsqueda e incautación de datos informáticos, estableciendo una sección 5 que habla o determina la obtención de pruebas por medios de cooperación internacional, definiendo lo que se entenderá como cooperación internacional, asimismo estableciendo parámetros para la prevención y divulgación expedita de datos informáticos en la cooperación internacional, los motivos por los cuales se podría denegar esa cooperación internacional, el acceso a datos informáticos en la cooperación internacional, el acceso transfronterizo a datos informáticos almacenados del acceso público o con consentimiento, y un punto permanente de contacto para la cooperación internacional. Sobre el capítulo 2 y las reformas a la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, se incorpora en el artículo 10 el reconocimiento de 2 nuevos tipos de violencia contra la mujer: la divulgación de mensajes, imágenes, audios o grabaciones audiovisuales con contenido sexual explícito sin consentimiento y el ciberacoso sexual. Y se crea las atribuciones especiales del ente rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público respecto a la violencia sexual digital. Señor presidente, colegas asambleístas, el objetivo es procesar este primer debate y que en las siguientes semanas, con sus observaciones, con sus recomendaciones, el día de hoy, podamos procesar a la brevedad posible el informe para segundo debate y esta ley pueda darnos una luz al final del túnel en uno de los flagelos más graves que vive la humanidad y que está viviendo nuestra sociedad alrededor de la violencia sexual digital, y de la cual todos y todas estamos siendo testigos, pero al mismo tiempo estamos sin capacidad de reaccionar. Es el momento de reaccionar. Es el momento de proteger a nuestra sociedad de este flagelo que puede destruir no solamente la vida de personas a título individual, sino que puede destruir nuestra propia democracia. Señor presidente, colegas asambleístas, queda a disposición de ustedes el proyecto de ley para el debate en esta primera instancia. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado ahí al asambleísta nacional José Serrano, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Tiene la palabra asambleísta Héctor Muñoz. Asambleísta Muñoz, buenas tardes. El asambleísta José Serrano señaló que es necesario